Venía una niña en camino, decidimos tenerla, pero claro, con la complicación de que yo tenía un contrato, pero el contrato no me... Se acabó la temporalidad y me dijeron que me fuera. Entonces nada, pues no podía acceder a ningún alquiler, ninguna hipoteca ni nada. Yo me he tenido que construir mi casa en un garaje, lo hemos convertido en un loft y ahí estamos intentando sobrevivir como podemos. Porque como aquí en España no hay ayuda para la vivienda ni para los jóvenes. ¿Qué haces? ¿Entras en una lista de espera de cuánto? ¿De 10 años? ¿Estos 10 años dónde te lo pegas? ¿En la calle mientras que te dan una casa? Y esto es España. La gente que no tiene a la calle y el rico con más casas. Quiero preguntarte, ¿cuántos trenes hay que perder para estar a gusto en el andén? Bueno, pues para los jóvenes como Vera Fauna, uno detrás de otro, muchísimo. ¿Y quién se está merendando lo que queda del entusiasmo? Pues yo creo que la precariedad, el paro, los precios del alquiler, la pesadilla de la vivienda. De eso hablamos hoy, de la zulocracia de nuestro país. Por cierto, que ayer me impresionó cuando me dijisteis todas en la redacción que para vuestra generación, la siguiente a la mía, los que tenéis entre 35 y 40, ya ni os planteáis compraros una casa. Imposible. Habéis pasado esa pantalla y ahora estáis delante del monstruo del alquiler. Eso es así. Conseguir piso casi siempre compartido, aunque tengas 40 o más años, es un videojuego infernal. Me mudé en plena pandemia a un apartamento más económico. Me fui de Madrid y alquilé un apartamento en un área donde realmente no me apetecía mucho vivir, pero básicamente por el tema de los precios. Y llevo como un año sufriendo una cosa terrible por parte de mi propietaria porque no acepto su chantaje a subirme el alquiler. Una barbaridad, me lo quiere subir de repente 120 euros, así, porque ella lo vale. Como sabe que no es legal lo que es, esa subida no está estipulada en ninguna parte, en ningún lugar, estoy sufriendo un acoso y derribo muy serio, el cual de verdad me ha traído problemas de salud mental. Desde la agencia que lo alquilo para esta señora, me dicen que me van a meter a ocupas, que me van a cambiar la cerradura. Estoy atada de manos y no puedo alquilar algo nuevo por las condiciones que piden y por los precios que hay. Pero de verdad es inhumano y es insufrible esta guerra, estas amenazas, esta intranquilidad y esta pesadilla. Seguramente la pesadilla de Carmen os resulta muy familiar. Ocurre en todas partes de España. Una España que chantajea a sus inquilinas, que bloquea el acceso digno a un hogar, que impide a sus jóvenes independizarse y que desahucia a 110 personas al día. Una España que en 45 años de democracia no ha desarrollado una normativa que materialice el derecho humano a la vivienda y ponga freno a las desbocadas subidas de alquileres que nos asfixian. Pero en ello estamos. 3 meses de negociaciones y fricciones entre PSOE y Unidas Podemos. La ley por el derecho a la vivienda entró en fase de ponencia la pasada semana en el Congreso. Aunque para las organizaciones que defienden el derecho a la vivienda, la norma se queda muy corta. Por eso se plantaron a las puertas del Parlamento. Es una ley de vivienda que en términos de alquileres no es efectiva. Tal y cual está planteada ahora, ninguna ciudad del territorio español tendría una regulación y en ningún territorio español se bajarían los precios de los alquileres tal y cual está. La cifra demuestra la necesidad de una ley justa. Los expertos recomiendan no destinar más del 30% del sueldo al alquiler, que suena fácil, pero solo en Extremadura y Castilla-La Mancha se llega a cumplir. En España, de media, destinamos el 40%, un porcentaje que en Baleares, País Vasco y Madrid se dispara hasta el 50% y en Cataluña hasta el 54%. De media, la mitad de nuestro salario o más se va a pagar un techo. El alquiler vacía nuestras cuentas mientras se las llena a otros. BBVA y Banco Santander han registrado beneficios récord en la última temporada. Por eso, tanto la vicepresidenta Yolanda Díaz como la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, han vuelto a reclamar la congelación de las cuotas hipotecarias. Como imagino que no se puede decir que esos beneficios milmillonarios son capitalismo despiadado, pues voy a decir que son absolutamente impúdicos. Que el Gobierno actúe lo antes posible con ese tope a las hipotecas que venimos pidiendo desde septiembre es ya una urgencia. Como no podía ser de otra manera, la banca saltó enseguida a defender lo suyo y desde el PSOE no tardaron en calmarla. Nadia Calviño volvía a pararle los pies a la formación morada y dejó claro que la medida no está en los planes del Gobierno. Al final, la labor del Gobierno es justamente optar por aquellas medidas que nos parecen más oportunas en cada momento y en este momento aquellas que pueden aliviar la situación de las familias sin poner en riesgo la estabilidad financiera de nuestro país. Estos mismos bancos, junto a los fondos de inversión y la Sareb, son los propietarios de 100.000 inmuebles en toda España, la mayoría de ellos en Madrid y Barcelona, donde despliegan una estrategia que replican los pequeños propietarios. Aprovechan la renovación de contratos para imponer cláusulas abusivas y subidas de precios de entre el 30 y el 50%. Esta maniobra lleva a las vecinas a abandonar sus casas, su barrio, su entorno y su vida.
vecinas como María Palop. Ella es una de las 30 familias que están plantando cara a Testa, una filial del fondo buitre Blackstone, del que habréis oído hablar muchísimas veces, que trata de expulsarlas de su vivienda en el municipio madrileño de Alcorcón. María, crudos días. Hola, crudos días. Cuéntanos tu caso, ¿cuánto tiempo llevas viviendo en esa casa? Bueno, yo la verdad es que en esa casa llevo viviendo un montón de tiempo, llevo casi 20 años más o menos, porque bueno, conseguimos, mi hermana y yo, nos vinimos a estudiar a Madrid, conseguimos esta vivienda que era de protección, ¿vale? Hicimos nuestros papeles, nos la dieron y bueno, teníamos una alquiler asequible, pues podíamos vivir bien y lo estuvimos allí. Sí que es cierto, mi hermana en un momento ya se marcha de la vivienda y yo decido pues quedarme en esa misma vivienda porque las condiciones ya no eran de protección oficial, pero las condiciones que ofrecía en ese momento la empresa que tenía los pisos eran buenas y bueno, me decido quedarme a vivir ahí con mi pareja. ¿Pero en qué momento pasáis de ser una vivienda de protección a estar en manos de un fondo buitre? Pues eso más, bueno, es que esto es un poco largo porque nuestro bloque es en 1995, estas viviendas se construyen en suelo público, que el Ayuntamiento de Alcorcón cede a la Comunidad de Madrid para que se construyan viviendas públicas y bueno, luego se construye una constructora que es Martín Fadesa, que bueno, acabó fatal y esto posteriormente pasa a Santander, Sacir Vallehermoso y ahí ya lo venden a Testa, a Blackstone. Ha ido pasando de distintas manos hasta acabar en este fondo buitre. Exactamente, en este fondo buitre. Y nada, y a partir de que ellos lo tienen, es decir, que el primer contrato que te hacen, bueno, pues son 7 años, más o menos el alquiler tampoco lo subían mucho, pero aparte ya de que tienes que renovar, viene la pesadilla. ¿Qué subidas os han impuesto y cómo te afecta? Pues en nuestros casos son subidas a partir del 40% del alquiler, o sea, de gente que estamos más o menos entre 600 y 700 euros a pagar 1.000 euros. Eso de un mes a otro, o sea, sí, para renovar el contrato. Exactamente, sí, o si quieres hacerlo así o si no, no te renuevan. O directamente no te renuevan. O sea, tiene las dos opciones. En mi caso, nos dijeron que nos iban a ofrecer otras condiciones, les llamamos, hemos estado insistiendo y nos dijeron que finalmente que nos fuéramos, que no nos querían ni que... No había manera ni de negociar. Y al resto de vecinas, pues eso, pues alrededor de subidas de 200, 300 euros al mes. ¿Cómo estáis reaccionando? ¿Qué estáis haciendo? ¿Cómo lo afrontáis? ¿Os vais? ¿Os quedáis? Pues nos estamos quedando porque, bueno, junto con el Sindicato de Inquilinas de Madrid nos hemos organizado para plantar cara. O sea, de hecho, nuestra estrategia se llama Nos Quedamos, que consiste en quedarnos en las viviendas, pagando nuestro alquiler como venimos pagando desde que estamos en los pisos y pues una desobediencia civil para que ellos nos hagan caso. ¿Y a qué os enfrentáis? Pues bueno, de momento estamos casi todas las vecinas, porque a ver, esto es un problema que yo soy representante de Alcorcón, pero también tenemos vecinas en Torrejón, Vallecas, Getafe, Aranjuez, la calle Alcalá también, tenemos algún bloque y nos enfrentamos a demandas judiciales, nos han demandado ya prácticamente la totalidad de las vecinas que estamos en lucha. ¿Y a la posibilidad de un desahucio también? Sí, porque ahora mismo los desahucios están parados en tema de vulnerabilidad, pero claro, la mayoría tenemos muchas vecinas vulnerables, pero otras muchas que no somos. Tenemos nuestro trabajo, o sea, somos trabajadoras y nos enfrentamos a eso. ¿Y teméis que ese desahucio ocurra más o menos pronto? Pues, a ver, la verdad es que está yendo todo bastante deprisa. Ya hemos parado algún desahucio porque, la semana pasada tuvimos uno y se paró porque la familia era vulnerable. Pero claro, si no llega a ser vulnerable, entiendo que hubiera seguido para adelante, entonces... Y una cosa, ¿cómo es el precio de la vivienda en vuestra zona, donde vivís vosotras? En nuestra zona ahora mismo es que precisamente desde que está pasando esto, Alcorcón es insostenible el precio también de la vivienda. También se ha disparado. Pero es que yo creo que tiene mucho que ver el hecho de que al final estos fondos buitres, estos fondos de inversión tengan en nuestra urbanización hay 2 bloques, 2 calles más para allá y otros 2, entonces tensionan el precio del alquiler con los precios que les ponen ellos. Al final los particulares dicen, bueno, pues si este fondo buitre está sacando 1.000 euros, ¿por qué no lo voy a sacar yo? O sea, es que tenemos que pagar hasta el IBI de las viviendas. ¿Y qué defensa tiene el inquilino? Vosotras que ahora mismo estáis muy informadas, ¿a quién podéis acudir? Pues bueno, nosotras en Alcorcón nos ayudó mucho, estamos junto con la plataforma de afectados por la hipoteca de Alcorcón y con el Sindicato de Inquilinas de Madrid, que lo que hemos hecho es organizarnos y colectivizarnos, que es lo que le digo a todo el mundo que haga, o sea, es básico. Llevamos 20 años diciéndolo en este programa. Sí. Por lo menos. María, como comentaba, está apoyada por el Sindicato de Inquilinas, así que hoy tenemos con nosotros a uno de sus
sus portavoces. Pablo Martínez, Crudos Días. Crudos Días. ¿En qué consiste esta manera de luchar contra esos desahucios, esa subida nos quedamos o ens quedem en catalán? ¿Cómo se hace? Bueno, pues es una estrategia que empezamos a desarrollar desde que nacemos. Da igual para el tipo de propietario, porque nosotros entendemos que el tipo de propietario nos da un poco igual. Lo que nos importa es la función que haga con la vivienda ese propietario. Si tú tienes una casa en alquiler, 2, o eres un fondo buitre y haces una función especulativa con la misma, pues vamos a ir a por ti porque entendemos que eso no es justo, ¿no? Y ahí, como desplegamos esta estrategia del nos quedamos, que como señalaba mi compañera, es una vez se acaba el contrato, yo me quedo en la vivienda, sigo pagando el mismo alquiler que venía pagando para que no me puedan demandar por impago y que el desahucio, por desgracia, no vaya más rápido de lo que ya va. Y ahí se despliega como un conjunto de estrategias que van desde lo comunicativo, desde hacer acciones hasta la presión institucional para forzar una mesa de negociación con el propietario y forzar una renovación del alquiler en los términos en los que quiera la persona que está organizada con el sindicato. ¿Y cuáles son las presiones a las que tienen que enfrentarse estos inquilinos? Sí, pues de todo tipo, o sea, desde moving inmobiliario como un puro bullying, ¿no? Y sobre todo eso se ve mucho en los caseros que son pequeños caseros, ¿no? Que tienen 1 o 2 viviendas, que vemos como a través de un establecimiento de cierta confianza entre el inquilino y el casero, que parece que al final le tienes que dar las gracias por dejarte vivir ahí, con lo del 2%, con el tope del IPC del 2%, lo hemos visto claro, en plan, ¿me vas a hacer lo del 2%? ¡Qué decepción! Yo que pensaba que contigo había encontrado ya al inquilino. Pues cuando toque la renovación encima habrá chantaje que ver. Emocional. Sí. ¡Qué decepción! Sería al contrario, ¿no? ¿Me vas a hacer lo del 2%? Pero es que es de broma. Muy fuerte. Y acoso de todo tipo. Los fondos, abandono total de la vivienda, te hacen pagar el IBI, ¿no? Como cosas completamente... Bueno, que saltan cualquier tipo de criterio que tenga que ver con el respeto al derecho a la vivienda que está recogido en la Constitución. Esa estrategia es una buena manera de plantarle cara, la estrategia de nos quedamos, es una buena manera de plantarle cara de forma colectiva a la especulación inmobiliaria que provoca desahucios invisibles y plaga Internet de presuntos ofertones de zulos a precios disparatados. Se alquila estudio de 11 metros cuadrados en pleno centro de Barcelona por solo 550 euros al mes. Para evitar este tipo de oportunidades, entre comillas, inmobiliarias, hace ya 4 años que los socios de gobierno cerraron un acuerdo presupuestario que dejaba clara su intención de controlar las subidas de alquileres, pero hasta la pasada semana la ley no entró en tramitación parlamentaria, eso sí, con más de 800 enmiendas. Pablo, habéis sido muy críticos con ella. ¿Evitará casos como el de María? Pues por desgracia no. O sea, bueno, lo primero de todo, o sea, que esta ley no existiría si no hubiera estado el sindicato o la plataforma de afectados por la hipoteca peleando para que existiera una ley, ¿no? Porque toca muchas cosas de este país que son difíciles de gestionar por parte del PSOE, ¿no? Que tiene que ver con los propietarios y tal. Entonces, como que eso sobre todo. Y somos críticos porque entendemos que si tenemos como la oportunidad de tener por primera vez en democracia una ley de vivienda que afronte verdaderamente el reto que supone la cuestión de la vivienda en este país, pues entendemos que tiene que funcionar verdaderamente. Y hemos visto que por diferentes motivos, si esta ley se aplica como está en el borrador, no va a funcionar. ¿Qué le falta? ¿Qué tiene que tener? Pues varias cosas. En primer lugar, los criterios para declarar área tensionada son imposibles de cumplir por un área. Es decir, nadie pensaría que en Madrid no hay áreas tensionadas, ¿no? Pues es que como están los criterios puestos ahora, en Madrid no se regularía, ¿no? Ni en Barcelona, ni en Valencia, ni en Bilbao. Porque se tiene que cumplir que el mercado crezca por dos puntos por encima del IPC, en unos momentos que el IPC está como está, desbocado, y que la familia destine más del 35% de su salario, que unidad familiar pues es difícil de cumplir. Entonces lo que nosotros decimos es que se tiene que cumplir al menos uno de los dos. Y luego también aquí hay una cuestión de que nosotros entendemos que no hay que distinguir entre gran propietario, pequeño propietario. Aquí hay que hacer hincapié en el que lo importante es la función que haga el propietario con respecto a la vivienda. Sí, porque solo el 6% de la vivienda en alquiler en España se encuentra en manos de grandes propietarios. ¿También hay abusos por parte de los pequeños? Sí, desde luego. O sea, y lo comentaban antes, hay un montón de tipos de...
aquí, o sea, como funciona de una manera muy clara, los fondos o grandes propietarios, que no siempre son fondos, porque por desgracia nosotros estamos llamando particulares también a gente que tiene 10 o 12 viviendas y no son persona jurídica. Entonces la terminología también es muy confusa y lo que nos hace es meter en el imaginario de particular a una persona que tiene 7 viviendas. Y no, perdona, eso no es un particular, es un rentista que se dedica a vivir de las rentas. Entonces, lo que hay que hacer es, como comentaba, no distinguir entre número de vivienda ni nada por el estilo. Aquí, función de vivienda y con respecto a eso, obligar a bajar. ¿El proyecto de ley contempla prohibir la imposición de cláusulas abusivas y las subidas del tipo que ha sufrido María? Sí, o sea, lo que ocurre es que está condicionado a que se declare un área tensionada. Entonces, si en Alcorcón no se declara tensionada, Blackstone va a poder seguir haciendo y deshaciendo lo que quiere. Y además es que en su momento, en el borrador de ley, a estos grandes tenedores que sí que estaban obligados a bajar el precio en el caso de que se declarara área tensionada, les daban 18 meses de cadencia para que, decían, los fondos se adaptaran a la nueva realidad. Es decir, a seguir firmando contratos abusivos hasta que, 18 meses después ya entra en juego la ley. Es decir, unos gestos que son claramente para la patronal inmobiliaria. Precisamente hace unos días la ONU le daba un toque al gobierno porque la ley es insuficiente en esto que comentaba en varios puntos, y uno de ellos es este sistema dual de propietarios. ¿Cómo habría que atajar esto entonces? Sí, pues... O sea, ¿cómo no solo apuntar a grandes tenedores cuando son un pequeño porcentaje, sino atacar al total de al conjunto? Pues un poco lo que comentaba antes, sobre todo dejando de hacer la diferenciación entre gran y pequeño propietario, ¿no? Sí que es verdad que habría que profundizar más en cómo son esos propietarios, ¿no? Porque, como decía antes, se llama particular a una persona que tiene 3, 4 o 5 viviendas, y para nosotros eso no es un particular, es un rentista que vive de que una persona necesite un techo para vivir y tenga que pagar un alquiler. La clave de eso es que se ponga la lupa en la función que haga la vivienda. Si tú tienes una vivienda en Torrejón, una segunda vivienda, y la estás subiendo por encima del índice del mercado, pues, amigo, habrá que bajar el precio. María, ¿tú tienes esperanza de que una ley de la vivienda solucione problemas como el tuyo? No, sinceramente no. Es triste, pero es verdad que tal y como ahora, es verdad que el sindicato y la plataforma están a tope con esto, están metiendo mucha caña, pero sí que es cierto que no veo solución, y pienso que si este gobierno no la va a hacer, si viene otro diferente, estoy segura de que no. O sea, yo tengo fe en nuestra organización y la lucha que estamos llevando ahora. La lucha de la clase trabajadora, esa es efectivamente la que nunca nos decepciona. Todos estos vicios que la nueva normativa pretende corregir llevan años instalados en el parque inmobiliario español, como bien nos contaba Pablo. Es el mercado, amigo, que diría Rato. Así que vamos a analizar cómo hemos llegado hasta aquí. Los problemas del parque residencial en España provienen tanto de las políticas desarrolladas hasta ahora, ancladas en un modelo productivo, inmobiliario y depredador, como de la incapacidad de los diversos gobiernos a la hora de responder a los desajustes provocados por esas mismas políticas. Escuchabais un fragmento del libro De la especulación al derecho a la vivienda, editado por Traficantes de Sueños en 2017 y tristemente vigente en 2023. Raquel Rodríguez es una de sus autoras. Raquel, crudos días. Crudos días. ¿Qué falla en España? ¿Seguimos anclados en ese modelo productivo inmobiliario y depredador? Seguimos anclados en ese modelo, y yo creo que recrudecido respecto a la situación que teníamos, por ejemplo, pre-burbuja. ¿Por qué? Porque la crisis inmobiliaria y el estallido recolocó muchas cosas, y ha habido como agentes nuevos mucho más depredadores de los que ya había por aquí, que están campando a sus anchas. Por otro lado, el acceso a la vivienda en alquiler, con la regulación que teníamos del alquiler en España, la dificultad de tener empleos estables, está haciendo que el acceso sea todavía
todavía peor. ¿Cuál es la tendencia actual? ¿Somos un país más de propietarios o de inquilinos? Pues éramos un país de propietarios, no porque lo lleváramos en los genes, sino porque la política de vivienda sí lo había decidido. Se inicia cuando Franco, o sea, se inicia con el famoso ministro Arrese y aquella frase de cada proletario un propietario, pero en realidad tenía también vinculado una dificultad económica, una dificultad de liquidez que impidió que en este país se apostara por el alquiler público, y lo que apostaron fue como vía libre, ¿no? Pues vamos a todo el dinero que hay vamos a meter al sistema inmobiliario para que produzca vivienda y así. Ni la democracia consiguió reconducirlo, ni el PSOE consiguió reconducirlo, si quiso alguna vez. Es decir, toda la política de vivienda iba destinada a construir vivienda y venderla a sus propietarios, hasta el estallido de la burbuja que recolocó todo en otros lugares. ¿En qué lugares? ¿Dónde estamos ahora? Bueno, pues estamos en una posición donde lo estáis viendo, ¿no? La mayoría del acceso a la vivienda se hace en alquiler, no porque la población decida que de repente ha sido la forma de acceso que quiere. Seguimos en el mismo punto, sino porque es la única forma en la que puede acceder a una vivienda. ¿Por qué? Porque las condiciones de trabajo se han precarizado un mogollón y porque los bancos no daban crédito. Luego, la única forma que existía de acceder es el alquiler. Eso además precariza mucho más, porque recordemos que hasta hace nada los contratos de alquiler eran de 3 años, renovables. O sea, toda la modificación normativa que se hizo en 2013 tenía por objetivo sentar las bases del lío en el que estamos ahora metidos. Raquel, ¿por qué la vivienda sigue siendo la gran estrategia de ahorro y obtención de renta en España hoy para muchas familias? Bueno, eso, pues buena pregunta. Yo creo que, porque todo el mundo entiende que es un valor seguro, todos necesitamos una vivienda, y es verdad que a pesar de que la vivienda sí bajó de valor, sí. Bajó de valor en determinados puntos. Si alguien tiene una vivienda bien colocada en el municipio de Madrid, yo creo que habrá bajado, habrá subido, pero tiene un valor seguro a largo plazo. Es que es mucho más seguro que cualquier fondo de inversión a riesgo, por lo menos para un pequeño propietario donde sus ahorros son oro, ¿no? Y hablabas de la burbuja de 2007-2008, que lo ha recolocado todo. Y que propició la aparición de los fondos y la banca en el escenario inmobiliario. ¿Cómo? ¿De qué forma? Bueno, yo creo que la banca ha estado siempre ahí, y lo que sí que han aparecido son los fondos que han empezado a acumular patrimonio y además comprar patrimonio muy bajo de precio y sin mirar siquiera lo que compraban. No se nos puede olvidar que estamos en una comunidad autónoma que lo primero que hizo tanto en el Ayuntamiento de Madrid como en la comunidad autónoma en la crisis fue vender el escaso parque público de vivienda en alquiler público habitado con gente a fondos buitre. Eso han estado haciendo, pues lo que hacen los fondos, invertir en cosas que tienen muy buen precio a medio o largo plazo. O sea, yo creo que el problema es que les dejemos hacer eso, ¿no? Que tengamos una normativa o una regulación o incluso unos gobiernos o un no sé qué que permitamos eso. Y eso da lugar a aberraciones como las que vemos cada día en Internet. Solo hay que darse una vuelta por los principales portales de búsqueda de piso para echarse a llorar. Se alquila piso de 15 metros cuadrados en pleno barrio de Las Cortes de Madrid. 400 euros al mes. Raquel Carballal compartía en Twitter este piso en el que no puedes mantenerte en pie, pero para el que te piden un contrato indefinido, las últimas 3 nóminas, cobrar más de 1.000 euros, el mes de alquiler en curso, 2 meses de fianza, 1 de honorarios para la agencia. Coge aire, Violeta. Sí, gracias. Los jóvenes que buscan independizarse son carne de cañón para este tipo de vivienda en las grandes ciudades, pero Bea, una oyente de carne cruda, nos pedía mirar más allá. Soy autónoma, tengo 53 años, vivo en Madrid. Y a estas alturas de mi vida, como decía, me veo en la obligación de vivir en un piso compartido. Primero, al ser autónoma, los requisitos que piden en muchas agencias son absolutamente inalcanzables.
Y segundo, porque los precios ya son tremendamente pues irreales, ¿no? Entonces, bueno, que hacer hincapié sobre todo en eso, que el tema del alquiler es en muchas ciudades inabordable, no solo para la gente joven, sino para gente que, bueno, pues es mileurista o es autónomo y tiene unos ingresos fluctuantes de la manera que sea. Precios irreales e inalcanzables para cualquier generación. Pero bueno, yo creo que nos estamos tensionando todos, necesitamos un respiro, hagamos una escapada para ver qué se cuece en los mercados inmobiliarios de los países de nuestro entorno. ¿Cansado del me queda mucho mes al final del sueldo por la pasta que te dejas en el alquiler? ¿Harto de lidiar con caseros que te amenazan con subir el precio todos los años? ¿Estarán en el resto de Europa igual de ahogados que nosotros? El panorama europeo entona el do de pecho. Y algunos vecinos lo hacen también, que en lugar de Eurovisión podríamos celebrar el Casavisión. Pero no todo es al final del todo. Gracias, amado público. Hay actuaciones para todos los gustos. Sí, comprobemos cómo es la puesta en escena de la patria de Sisi Emperatriz. Austria, alquiler social en 1 de cada 4 viviendas. La apuesta de Austria es tan arriesgada que en Viena, su capital, la cifra de alquileres sociales asciende al 60%. ¿60%? Sí. ¡Qué locura! La existencia de pisos regulados significa que sus precios son inferiores a los del mercado. Yo le daría 12 puntos en este Casavisión. ¿Querrás decir 12 points? Sí, 12 points. 12 points. ¿Y cómo se lo monta el país que ha participado más veces en Eurovisión? Alemania. Cada estado federado regula el precio máximo del alquiler en zonas densamente pobladas. Cada land toma un precio de referencia máximo que los nuevos contratos de alquiler o los ya vigentes no pueden superar. Hoy se benefician de ese control de precio 20 millones de inquilinos alemanes. Yo le daría 10 points. 10 points. Países Bajos, el mayor parque de vivienda de alquiler social de Europa. En Países Bajos, la Holanda de toda la vida, las viviendas que no se acogen al alquiler de tipo social asocian sus precios a los de la inflación. A partir de 2024, las viviendas no podrán costar más de 1.100 euros al mes. Yo le daría 8 points, 8 points. Vale. ¿Te parece bien? Veamos qué tal se maneja el país que más veces ha ganado Eurovisión. Suecia. Inquilinos, empresas municipales de vivienda y propietarios privados negocian el precio máximo del alquiler. Aunque este pacto parezca positivo, la regulación ha provocado que muchos propietarios no quieran alquilar su vivienda. Lo que a su vez ha llevado a la escasez de viviendas disponibles y ha disparado el precio de las de nueva construcción, que no están limitadas. Así que no sabemos muy bien cuántos points darle. Luego lo decidimos. Francia. Control del alquiler en función del IPC. Nuestros vecinos del norte toman el índice del precio del consumo como referencia para limitar la subida del alquiler. En España esto no ha servido de mucho. En Francia tampoco, por eso se llevan 0 points. Portugal. Ayudas para quienes no especulen con el precio de la vivienda. El gobierno de Antonio Costa ha limitado a un 2% la subida de contratos nuevos. Igual que en España. Con la diferencia de que los propietarios que alquilen sus viviendas por un precio inferior al del mercado reciben una ayuda en forma de desgravación fiscal. Eso sería alquilar y amar pelos dois, amar a ambos, como se llama la canción de Salvador Sobral, para no eurovisivos. A Portugal le daremos 12 points, pero no por esta medida, sino porque a Portugal siempre hay que darle el máximo. Sí, siempre nos quedará a Portugal 2 points. Italia, el dominio del libero mercato. La actual legislación de vivienda italiana se remonta a 1998. Bueno, más que un lavado de cara, lo que les hace falta es una reforma integral. Sí, el mercado libre domina el panorama inmobiliario en Italia, aunque sí fijan una renta inicial de alquiler que debe mantenerse durante 4 años. No está permitido que los caseros suban los alquileres más que el IPC. Y tampoco pueden duplicarlo mientras dure el contrato. ¿Qué le damos a los italianos? 0 points también. 0 points. Reino Unido, la corona del mercado libre. Aunque el Imperio Británico ha regulado en el pasado, actualmente carece de legislación sobre derecho a la vivienda. Eso que Reino Unido fue uno de los países pioneros en construir vivienda de alquiler social. De hecho, existen empresas sin ánimo de lucro que gestionan los parques de vivienda públicos para hogares de renta baja. En resumen, los países donde se regula el precio inicial del contrato son Dinamarca, Países Bajos, Austria, Luxemburgo, Suecia, Alemania e incluso, atención, amigos, amigas, Estados Unidos, la patria del mercado libre. Pero no estábamos hablando de Europa, ¿por qué cruzar el charco? Bueno, si Australia participa en Eurovisión, Estados Unidos también puede hacerlo en Casavisión. Bueno, ya sea Eurovisión o Casavisión, los españoles siempre perdemos.
Se alquila salón comedor de 30 metros cuadrados con cama en Málaga capital, 600 euros al mes. Alberto Sarria publicaba en Twitter las imágenes de este estudio sin lujos. Lujos como un sofá o luz del sol. Bueno, pero tiene cama. Tiene cama, ¿qué más quieres? Y luego tiene un trozo de suelo donde también te puedes tumbar. Eso es. Raquel, tú en tu libro hacías una comparativa con otros países europeos. ¿Qué podemos aprender de ellos? ¿Qué hemos hecho mal? Yo creo que lo que hicimos mal fue identificar la construcción como un sector que podía estar, además de procurando el incremento de la vivienda social, el incremento económico en general del país. Yo creo que ahí hubo una identificación entre política de vivienda y prosperidad económica que no ha hecho más que llevarnos a lugares tremendos como donde estamos. Rectificar ahora, yo creo, pasaría por hacer un análisis de dónde estamos, porque ya no podemos ser Viena. No sé si ni siquiera tiene sentido ser Viena. Claro. Con lo cual yo creo que necesitamos una reflexión profunda y una reflexión que no nos vuelva a llevar a donde estamos, que es, antes de la crisis decíamos, no puede ser que todo el mundo acceda en propiedad. Pues ahora deberíamos decir, no puede ser que todo el mundo acceda en alquiler. Es decir, necesitamos un sistema más compensado, más donde de verdad exista libertad de opción, ¿no? Y en esa reflexión, ¿qué podemos aprender de los países europeos? Bueno, yo creo que lo que debemos aprender de los países europeos es una apuesta por el derecho a la vivienda. Para mí uno de los referentes más claros es Francia, porque se parece más a nosotros y porque tiene como ese empeño todo el rato en seguir intentando cosas que le funcionan o no le funcionan, desde el impuesto a las viviendas vacías, el reconocimiento al derecho a la vivienda, de modo que una persona puede ir al juzgado a que se lo reconozcan, consiga o no, el estar luchando por la rehabilitación, aunque muchas veces esas rehabilitaciones supongan gentrificación. Yo creo que tiene una especie de variables, de abanico de medidas que todas juntas pueden ser implantadas aquí y ver cómo conseguimos a medio y largo plazo reconducir esta Pablo, esta desde situación. el sindicato de inquilinas, ¿qué medidas proponéis? Bueno, además son medidas que además entran un poco en la línea del propio borrador de ley, ¿no? Nosotros decimos que, por ejemplo, sería interesante bajar a 3 la manera en la de definir el gran propietario. Sería interesante, lo que comentaba antes, que solo fuera necesario poder cumplir uno de los 2 criterios para declarar área tensionada. Eso, claro, entrando ya en el juego en el borrador en el que está. Tendrían que haber aprobado la ley que nosotros presentamos, pero bueno, tener que toda vivienda que entre al mercado, dando igual el tipo de propietario, entre ya con un tope que sea el índice, que toda la renovación de contratos sea con el precio anterior o con el precio que obligue a marcar, que se obligue a poner por el índice, ¿no? O sea, como que sí que hay escenarios de que se deben y que sí que se pueden incluir este tipo de medidas. Y luego también hay que ser un poco imaginativos, ¿no? Nosotros hacemos ese papel. En Berlín hace un año aprobaban un referéndum para expropiar la vivienda de los bancos. Ahí siguen batallándolo porque el Supremo lo ha tumbado por invadir competencias, etcétera. Pero bueno, al menos experimentan con eso. En Ámsterdam, por ejemplo, no se puede comprar nadie una casa si no va a vivir más de 5 años en ella, ¿no? O sea, hay un montón de políticas públicas que pueden frenar como esos ciclos de acumulación de capital de grandes fondos o de propietarios particulares que se suben al carro y que hace falta una voluntad, pero hay un gran abanico, como se comentaba, de medidas que se pueden tomar para poner freno a esta situación. Solo el 1% de la vivienda en España es de alquiler social. Algunos de nuestros oyentes ya apuntaban sobre la necesidad urgente de incrementar esta cifra, que me parece una de las cuestiones fundamentales a resolver. Vemos que países como Alemania o Francia no tienen miedo a limitar los precios de la vivienda, pero aquí siempre saltan las alarmas por ese posible impacto en la oferta. Raquel, ¿limitar los precios funciona? Vamos, yo creo que hay que intentarlo y que ahora mismo es la medida más rápida que tenemos encima de la mesa. Y por otro lado, no nos podemos olvidar que es que hace no tanto aquí estaban limitados los precios del alquiler. Fue el propio Franco el que decidió que los precios de alquiler no subían para que no hubiera expulsión de población. Franco, que estaba copiando la medida de todo el norte de Europa. Es decir, que no es ni tan raro ni tan... Yo creo que hay que hacerlo y hay que hacerlo ya. Y hay que ver si
no funciona, cómo se reconduce. Es decir, que ya veremos, ¿no? Bueno, ha habido pruebas, ¿no? Sí, antes de que el Constitucional la anulara en 2022, en marzo de 2022, por considerar que invadía competencias estatales, en Cataluña estuvo en marcha una ley que contenía la subida de alquileres durante 1 año y medio. Pablo, ¿funcionó? Sí. ¿Perjudicó a la oferta? Sí. Bueno, dos cosas rápidas. Con respecto a lo de la vivienda pública, para que hacernos una idea, si nosotros siguiéramos construyendo a este ritmo, para alcanzar el nivel de Viena tendríamos que esperar al 2840, ese año. O sea que bueno, yo voy a estar vivo, no sé tú. Yo creo que no, la verdad. Y sobre lo de la ley catalana, es que no nos tenemos que ir muy lejos. Efectivamente, durante el tiempo que estuvo en vigor, es que funcionó, y los informes públicos del Observatorio Metropolitano de Habitatge de Barcelona así lo muestran. Es decir, durante el periodo en el que estuvo regulado, en la ciudad de Barcelona entraron un 36% más de vivienda al mercado del alquiler. En los municipios regulados se firmaron un 7,2% más de contratos, y en los municipios en los que no estaba regulado subía el precio y además bajaba la firma de contratos. Es decir, hay pruebas empíricas que demuestran que no acaba con la oferta, sino que casi todo lo contrario. La subida de precios no solo afecta a las grandes urbes, también en los pequeños núcleos. Vivo en un pueblo de unos 12.000 habitantes de Guipúzcoa. No hay nada aquí, nada para encontrar una casa. Se están disparando los precios. Conozco a una chica que se ha tenido que ir al pueblo de al lado a 8 kilómetros porque aquí es que no es imposible. Ya apenas se hacen casas sociales o casas de protección oficial. Sobre esto quería preguntarte, Raquel, ¿cómo afecta la ausencia o la reducción de un parque público de vivienda? Bueno, lo que hace es que tengamos muchas menos oportunidades a la hora de elegir. Es decir, ¿cuál es el problema ahora? Pues el problema ahora es que la gente que tiene menos renta se ve condenada a alquilar una vivienda en el mercado libre. No tiene otra opción, porque en realidad las políticas públicas no son capaces de poner alquiler público, y toda la política que tenía que ver con la venta de vivienda de protección ha desaparecido porque ni los bancos iban a... Luego, eso es lo que tenemos. Y eso lleva a situaciones tan disparatadas como la siguiente, de los bancos a los barcos. ¿Buscas un sitio diferente sin tener que compartir a un paso de la playa, tranquilo y sin ruidos? Alquilo barco velero de 10 metros en Sitges por 400 euros al mes. Mientras desde el sindicato de inquilinas defienden de estafas como esta, que ha mostrado Sara Pinto en Twitter, los propietarios no iban a ser menos. Tengo los mejores gestores para mis alquileres. Buscan el bienestar de ambas partes. Siempre cobramos puntualmente. Nosotros practicamos el tranquiler. Se puede alquilar sin ningún riesgo. Agencia negociadora del alquiler. Preparado, fiesta Tecnocasa. Del tranquiler a Tecnocasa de Joe Crepúsculo. Qué fácil parece practicar el tranquiler, ese anuncio odioso, lo siento, pero es odioso, cuando eres propietario y no inquilino. Pablo, precisamente la pasada semana denunciabais que la agencia negociadora de alquiler busca un resquicio legal que no existe para saltarse ese límite del 2% impuesto por el gobierno y seguir subiendo los precios, la mensualidad. ¿Cómo podemos controlar esto y que esa medida no sea un coladero? Pues lo primero de todo, cuando ocurre algo parecido, lo primero, contacta con el sindicato, vente, que nosotros les vamos a enviar un escrito a esta gente diciéndole cómo se ha corregido en un real decreto, porque esa cuestión se ha corregido, y simplemente vamos a trasladarle que tú te acoges al 2% y se va a ganar, porque ningún casero ha querido entrar a pelear yo tengo derecho a saltarme ese 2%, porque la norma es muy clara. Y siempre los hemos ganado. Y no solo está pasando con lo del 2%, es decir, con la ley, con el borrador de ley, con las negociaciones que estamos peleando, nosotros ya estamos intentando tapar los agujeros por donde se van a querer escapar los propietarios, ¿no? Por ejemplo, decimos, se va a tener que definir mucho mejor lo que es el alquiler temporal, ¿no? O de temporada, porque vemos que una escapatoria, ¿no? Va a ser empezar a hacer alquileres temporales, ¿no? O subir gastos te voy a pintar y de repente te clavo una factura de pintar, que eso me permite suplirte una subida de no sé qué, ¿no? Como que estamos también viendo ya, sobre todo esto nos lo ha enseñado el 2%,
lo del 2% y lo de las prórrogas, de que tenemos ya no solo que pensar en políticas ambiciosas, sino políticas que también impidan a los propietarios escabullirse de la norma. Sobre todo, además, una ley que es que encima, que a mí es también lo escandaloso, no contempla sanciones. Es decir, tú te saltas un semáforo y tienes una sanción. Ahora bien, tú vulneras un derecho fundamental como es el derecho a la vivienda y no pasa nada, ¿no? Vine a hacer un máster acá a España y estoy alquilando una habitación hace un año en negro, donde me han ido subiendo las cuentas, el alquiler. Ya estoy avisada que para verano me cobrarán 500 más gastos. Yo gano un sueldo casi mínimo porque estoy trabajando en negro también, porque mis papeles se demoran mucho en salir. Yo soy trabajadora social y trabajo en una entidad en la que hacemos mediaciones para que las personas se encuentren en vivienda de alquiler, y la verdad es que si las personas españolas ya tienen una dificultad muy grande, pues se duplica y triplica en el caso de las personas migrantes. Pese a tener documentación, están en una situación regular, se une la variable del racismo. A veces es súper frustrante escuchar comentarios súper racistas. Por lo que estáis escuchando, encontrar casa ya es un deporte de riesgo en este país, pero si le sumamos ser migrante, los caseros sacan lo peor de sí mismos. No obstante, no todos son malas noticias en el panorama de la vivienda en España. De hecho, arrancábamos el año celebrando que después de 4 años de lucha, por primera vez un juzgado español ha condenado a un fondo buitre por la inclusión de cláusulas abusivas en un contrato de alquiler. Y no hablamos de cualquier fondo, se trata de Azora, el tercero más grande de España, con 13.000 inmuebles en propiedad, un Goliat financiero al que plantó cara Sílvia Torres con el apoyo del Sindicat de Llogaters de Cataluña y el despacho Collectiu Ronda, que son amigos también de este programa. Sílvia, crudos días. Buenos días a todos. Antes de nada, enhorabuena. Y gracias por tu lucha. ¿Cómo se siente una después de ganarle la batalla a un fondo buitre? Pues el sentimiento que tengo estos días es de orgullo y de satisfacción, nunca mejor dicho. ¿Ha sido una lucha muy larga, muy dura? Ha sido un proceso duro y largo, porque además cogió la pandemia de por medio, cosa que ralentizó mucho el proceso, casi un año más. Y en muchas ocasiones tuve la tentación de tirar la toalla, coger las maletas y marcharme, ¿no? Que es lo que hacen muchas familias por no poder asumir esas subidas de alquiler. Pero como ya había empezado el proceso, dije voy a llegar hasta el final a ver qué pasa. La sentencia considera abusivas y fraudulentas 9 de las 10 cláusulas denunciadas, casi nada, ¿eh? ¿Qué te imponía, Azora? Pues entre muchas de ellas había, por ejemplo, una muy característica, que era la primera cláusula del contrato que te hacen firmar, la cual dice que ese contrato ha estado firmado, ha estado pactado y ha estado negociado entre ambas partes, cosa que es totalmente incierto, porque quiero dejar claro que yo el contrato no lo pude ver ni revisar hasta el mismo día de la firma. Así que ya es la primera en la frente, como se dice, ¿no? Luego también pues la obligatoriedad de pago de un seguro de impago anual, que a mí me suponía alrededor de 350, 400 euros anuales, y es un seguro que claramente beneficia al fondo buitre, y en cambio me lo hacen pagar a mí con una póliza impuesta de la cual no tengo condiciones y obligatoria, entre otras muchas. María estaba aquí asintiendo con la cabeza, es muy parecido a lo que te está pasando a ti. Exactamente, sí. En nuestro caso, el seguro de impago sí que es cierto que no te lo imponen, ellos no te dicen tienes que coger este, sino que te lo buscas tú y tú te haces tu seguro, pero exactamente igual, y tampoco pactas nada. Llegas allí, llegas a una inmobiliaria que hace de intermediaria y te dice pues firma, y tú, pero estas cláusulas, que a mí me pasó y me dijeron si quieres firmas y si no te vas a la calle. Así. Silvia, ¿qué consecuencias puede tener tu sentencia para otros casos? Pues a ver, ahora es un poco pronto para decirlo, porque hay que esperar pues los 20 días hábiles para ver si van a recurrir, porque es una posibilidad, cabe posibilidad de que recurran. Entonces todavía hay que ser un poco prudente, pero sí que se puede desarrollar incluso la estrategia de presentar una demanda colectiva, ¿no? de muchas familias que están afectadas por el mismo tipo de cláusulas, porque además esta gente trabaja con contratos de adhesión, son plantillas y todo el mundo tiene el mismo tipo de contrato. Entonces, bueno, podría ser algo bastante grande. Y después del proceso que has vivido, ¿qué le pedirías a una nueva ley de vivienda? Pues no lo sé, sería un poco como la carta a los Reyes Magos, ¿no? Es algo que llevo pensando desde hace mucho tiempo, ya no solo por mí, sino por todo mi entorno, por mis amistades, por mis familiares.
es triste, ¿no? Que haya gente pues, que tenemos trabajo, que tenemos estudios y que no podamos acceder a una vivienda, ¿no? Con 30 y algo años, 40, que todavía tengas que estar en casa de los padres, porque no haya una ley que frene estos abusos. Yo quiero destacar que estaba pagando un alquiler de 380 euros y automáticamente, vía Burofax, a mí se me informa que voy a pasar a pagar 1.000. Quiero decir, es algo inasumible y a la vez desequilibrado. Pues Sílvia, de parte de todo el equipo y de todos los que estamos aquí, moltes gràcies por esa lucha, por no haber cejado en el empeño y por haber, creo, conseguido un avance que quizá afecte y beneficie a muchas personas en este país. Un abrazo muy fuerte. Ojalá que sí. Gracias. Para terminar, Raquel, Pablo, el caso de Sílvia es un precedente inédito. ¿Creéis que puede abrir puertas para otras inquilinas? Pues espero que sí, efectivamente espero que sí. Le queda recorrido judicial y con los juzgados uno nunca sabe qué puede hacer, pero efectivamente espero y confío en que sí. O sea, lo bueno de esto es como que pone ya jurisprudencia sobre el hecho de que estas personas se comportan de forma como abusiva. Nosotros hace un par de años ganamos a Blackstone con la firma de nuevos contratos de 70 familias en Torrejón a través de la estrategia del Nos Quedamos, y nos faltó esa cuestión de poder tener ya jurisprudencia sobre ese hecho, pero conseguimos que 70 familias renovaran sus contratos pasando de subidas de un 40 a un 60% a un 2 o a un 8%, ¿no? Entonces, esta victoria junto con las estrategias del Nos Quedamos y la organización, pues son bastante importantes para poder también abrir nuevos conflictos. Los grupos parlamentarios han presentado 866 enmiendas a la ley de vivienda que se está tramitando. Pocas me parecen. Pocas parecen, ¿no? ¿Creéis que el proceso, bueno, que será largo seguro, pero creéis que llegará a buen término con tantísimo debate? Yo en general soy una persona optimista, entonces creo que... Gracias, Pablo. Sí, si no... entonces yo creo que por cómo está trabajando también el sindicato, las negociaciones, el esfuerzo que estamos haciendo, etcétera, yo creo que sí que se van a incluir un conjunto de enmiendas que van a hacer de esta ley mejor. Desde luego no va a ser como la que este país necesita, pero que sí que puede tocar cuestiones importantes. Pero desde luego el debate y las negociaciones son muy duras. Y un ejemplo muy claro, el otro día en el foro de Davos, Pedro Sánchez se reunía con el CEO de BlackRock, que es uno de los mayores accionistas del BBVA, que el otro día en un informe además salía que los bancos ya no son los que más desahucian, sino son estos fondos. Entonces era como, estamos negociando con ellos directamente y a la vez te haces un vídeo dándole la mano a y luego hacía un discurso en el que ponía un poco sobre la mesa que los ricos tenían que colaborar mucho más. Sí, ¿no? Y era como... Recordemos que también su primera visita cuando llegó a Nueva York fue a Blackstone. 2 semanas después de presentar el borrador, es decir, se fue para decir... Tranquilidad. Calma, amigos. Ya lo hemos dicho, presidente, a usted no le va a poner en la presidencia ningún fondo buitre, solo los votantes, los ciudadanos y las ciudadanas como María. ¿Eres tan optimista en tu caso como es Pablo en la vida? Intento que sí, porque la verdad que es complicado. Por ejemplo, la sentencia de la compañera de Barcelona, de Lidia, pues nos dio fue como un rayo de luz ahí, venga que se puede. Entonces sí que lo intentamos. Hay momentos para todo, porque esto es duro y largo y es complicado, pero bueno, lo intentamos, que estar siempre un poco arriba, ¿sabes? Pues desde aquí os mandamos mucho ánimo. Muchas gracias. Seguiremos muy de cerca vuestro caso, por favor. Nos vas informando y así a los oyentes que ya te conocen les podemos contar cómo avanza un caso que también puede ser un ejemplo de lucha como tantos. Pablo, Raquel, María, gracias por ayudarnos a entender este proceloso mundo del mercado inmobiliario español. Muchas gracias a vosotros. Y os recuerdo que programas en profundidad como este solo son posibles por oyentes como tú, que pagan el alquiler de esta república. Carne cruda solo es posible si tú lo haces posible. Hazte productor o productora en carnecruda.es. Ayúdanos a seguir siendo independientes y sostenibles.